Hola, profe. Bueno, mi grupo está conformado por Daniela Granados, Tulio Barrios, Nicole Marenco y mi persona, Catherine Fernández. Nosotros le vamos a estar hablando sobre lo que sería la siembra bacteriana. En resumen, tenemos, en este experimento se hicieron búsquedas de microorganismos con diferentes sembrados en el laboratorio, llevando a cabo materiales y precauciones de seguridad necesarias. Se buscaron microorganismos en el oído, ombligo, cuero cabelludo y boca. Se tomaron los resultados después de 24 horas. En la parte de la introducción, pues tenemos que las bacterias son unos organismos unicelulares. Estos se encuentran en diferentes tipos de ecosistemas y, bueno, ellas son importantes pues, en cada ecosistema al que pertenezca. Tenemos que estas bacterias, dependiendo del ecosistema en el que se encuentren, ellas pues tendrán como la capacidad de vivir en diferentes tipos de temperaturas y diferentes presiones, pues ya que debido a que todos los organismos no manejan lo que serían pues los mismos tipos de temperaturas y cosas así. Bueno, tenemos también que en nuestro organismo tenemos múltiples bacterias, ¿sí? Ellas siempre están ahí con nuestro organismo, no importa de pronto qué tan aseados sea, son como corresponden a esa parte del organismo, ¿cierto? Entonces, lo que sería en este informe, nosotros vamos a estar hablando sobre lo que fue el crecimiento de bacterias en diferentes partes del organismo. Bueno, en este caso pues sería el cuerpo. Y las partes del cuerpo que se utilizaron fueron los carrillos, que sería pues la parte interna de la boca, como quien dice las mejillas. Tenemos también lo que es el cuero cabelludo, el oído y el ombligo. En esta práctica se llevó a cabo búsqueda de microorganismos del cuerpo humano. Se hizo sembrado de bacterias no patógenas. Se llegó al resultado con el siguiente procedimiento. Dividir la caja Petri en 4 marcos con la muestra que se usaron, tales como oído, cuero cabelludo, ombligo y carrillo. Depositar la muestra en sus cuadrantes correspondientes con ayuda de un hisopo a la altura del mechero. Tapar la caja Petri, introducir la caja Petri en una incubadora durante 24 horas a 72 horas. Retirar la caja Petri luego del tiempo estipulado y revisar si hay presencia de microorganismos. Bueno, seguimos con lo que sería la discusión y para esto yo les voy a explicar cómo se siembran las bacterias y por qué las bacterias crecen en el medio del agar. Primero sería la preparación del agar y se mezcla agar con agua y se calienta hasta que quede bastante derretido y bastante pegajoso y se procede a pasar el autoclave para dejarlo limpio. La inoculación sería que se toman muestras de las bacterias con un hisopo y estas se colocan en el agar ya preparado y es como sembrar semillas, o sea, tenemos la caja Petri con el agar y con el hisopo que recogimos muestras del oído, del cuero cabelludo, de la boca. Estas serían como tipo unas estrías que es la inoculación en las cajas Petri ya preparadas con el agar. Será la distribución, que una vez que hayamos pues recolectado, se hará la siembra, estrías, en la caja Petri con el agar, y será la incubación, que es a la hora que es la hora del momento en donde las bacterias se calientan, las cajas Petri se introducen en una incubadora y así las bacterias pues se ponen calientes y crecen sin parar. Y el quinto y el último paso como que de esa metodología para preparar el agar sería la observación y análisis. Después de un tiempo uno debe ir revisando cómo van las bacterias y cómo van las siembras bacterianas para ver si hay señales de vida. Si hay manchas o puntitos es señal de que ha crecido bacterias en el medio del agar. ¿Por qué las bacterias crecen en el agar? Uno, por los nutrientes. El agar es como una tierra fértil para las bacterias y ya pues que se le agrega una mezcla de nutrientes porque el agar que nosotros utilizamos en la práctica de laboratorio fue un agar nutritivo, lo decía pues la etiqueta del agar, era un agar nutritivo, entonces las bacterias crecen en el agar porque son nutrientes, son como tierra fértil y hacen que las bacterias crezcan sanas y fuertes como si se les diera un banquete.
También por la superficie firme, el agar se coloca duro y eso le da la oportunidad a las bacterias para crecer y formar sus colonias o construir su casita. Es como si se le diera el terreno gratis para que ellos pudieran construir sus casitas. También crecen por porosidad. El agar tiene espacios, unos orificios por los cuales se dejan pasar nutrientes y aire y así las bacterias pueden respirar y comer bien. Y pues también un factor que hace que las bacterias crezcan en el agar sería por balance perfecto. El agar pues mantiene un equilibrio justo de acidez y que hace que las bacterias pues crezcan, que hacen que a las bacterias les gusten porque es un perfecto balance, ni es muy dulce ni es muy salado. También otro factor sería que no tienen molestias. Antes de sembrar las bacterias, pues hay que asegurar que no hayan bichos deseados y por eso cuando fuimos a sembrar nuestras bacterias, pues lo hicimos cerca a un mechero y sembramos las bacterias cerca a un mechero, con la caja Petri cerca a un mechero, para así desechar tal vez cosas no deseadas. Y para que esto no le haga competencia, para que no tengan que discutir qué espacio, que este es mi terreno, no, sino que ellas puedan crecer sanas y fuertes y sin molestias. Mi nombre es Nicole Marenco y le daré respuesta a las preguntas del informe de siembra de bacterias. Primera pregunta, ¿qué tipos de medio de cultivo existen? Existen 4 tipos de medio de cultivo. Encontramos el medio de cultivo diferenciales, medio de cultivo de identificación, medio de cultivo iodores, medio de cultivo de multiplicación. Segunda pregunta, ¿cuáles son los métodos de esterilización que existen? Los métodos de esterilización se pueden dividir en 2, en físicos y químicos. En los físicos encontramos el calor húmedo, que sería el autoclave de vapor. También encontramos el calor seco, que sería en un horno de esterilización. También encontramos la flama directa y vapor. Y en los métodos químicos se puede con alcoholes, etanol, formol, entre otros. Cuarta pregunta, ¿qué es el agar y dónde se obtiene? El agar es una gelatina y tiene el poder de espesar los líquidos en una forma de gelatina muy nutritiva. Su obtención son de las algas marinas. Quinta pregunta, ¿por qué el agar nutritivo es un medio general para el cultivo de bacterias? Bueno, el agar nutritivo es muy útil ya que puede permanecer sólido, incluso relativamente en altas temperaturas. El crecimiento bacteriano en este agar lo hace en la superficie, por lo que le ayuda a distinguir mejor las colonias pequeñas. Sexta pregunta, ¿cuáles son las ventajas del cultivo puro? Sus ventajas serían de que mantiene los organismos viables, también permite hacer subcultivos que serán sometidos a diferentes análisis e intercambios con otros laboratorios. Siguiente pregunta, ¿cuál es la razón para flamear los tubos antes y después de cada transferencia? Esto se debe de hacer para que no queden restos de microorganismos. Siguiente pregunta, explica por qué debes evitar que el asa llena de inóculo toque la boca o el tubo de la fuente o del tubo de ser inoculado. Debemos evitar que el asa llena de inóculo toque la boca del tubo, ya que este es el área que está más expuesta a la continuación y esto puede afectar a nuestro inóculo contaminando nuestro medio de cultivo. Siguiente pregunta, ¿por qué es necesario tocar una parte estéril del agar con el asa antes de tocar el crecimiento bacteriano? Para así que al momento de tomar el cultivo no se eliminen los microorganismos que se van a inocular. Siguiente pregunta, ¿por qué el asa debe ser flameada antes y después de todos los procedimientos de siembra? El asa se debe flamear para que así no se quede ningún tipo de microorganismo ni resto de ello. Siguiente pregunta, ¿por qué la caja de agar debe mantenerse invertida durante la incubación? Ya que así se evita las contaminaciones y que el agua de condensación caiga sobre el medio. Como conclusión del informe, en esta práctica de laboratorio se sembró bacteria de boca, oído, cuero cabelludo y ombligo.
observando el crecimiento con tubo luego de varias horas, demostrando la presencia de bacterias.